buenas noches, ¿no? A ver ahora. A ver cómo se escucha y se nos ve ahora. Bueno, vamos a hacer una breve explicación, ¿vale? Que llevamos aquí ya desde el jueves, en esta casa que nos han llamado los propietarios para averiguar qué es lo que sucede aquí, porque bueno, últimamente dejaron de venir mucho y bueno, y estas investigaciones y para mucho. Hola de nuevo, Cheli. Si nos podéis decir qué tal se escucha ahora y se ve, Sí, me haría un favor, a ver. a ver si hemos mejorado un poco. No, si se aguanta así, aguantará, yo creo. Se entrecorta un poco. Hola, Alicia. Mucho más no podemos bajar. Ver bien y escuchar, bueno, parece que mejor. Sí, mejoró. Bueno, mientras haya mejorado un poco, si lo bajamos más no se va a ver nada. Es que si bajamos un poco más la calidad, al igual no apreciamos lo que nos gustaría. Vale, vamos a enseñaros un poco. Sí, Roxana, nos gustaría hacer los vivos en YouTube, Pero compartirlo. tiene ciertos requisitos, ¿no? Sí, bueno, necesitamos también que visualicéis vídeos y que y se suscribáis al canal y así de esta manera, pues, El problema de YouTube es que tiene requisitos para poder emitir en directo. correcto. Pero si lo tenemos todo también preparado para de aquí poco también emitir en YouTube, pues, dejar la calidad. Como estamos diciendo, os vamos a enseñar un poco, ¿vale? Las cámaras, como veis las cámaras las tenemos ya ahí grabando, ¿vale? Veis que hay una en la cocina y otra en el dormitorio y tenemos una también en el salón, ¿vale? Se va a escuchar un golpe. Ya se acaba de escuchar un golpe ahora. Un golpe. Tenemos la del salón, la nuestra, y y un poco todas. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, Cristian, que esta noche tenemos preparado. Bueno, sí, tengo un espejo que tengo pensado hacer Bloody Mary. Y bueno, delante del espejo, con velas. Lo harás en una habitación aparte, ¿no? Sí, Lo harás en una habitación todavía estoy separada. pensando cuál, pero sí. Ay, mira, Roxana dice que vio todos nuestros vídeos con su hija. Ah, muchas gracias. Gracias, Roxana. Sí, ya sabes. Perdona. No, no, tranquilo. También la gente que viera ayer el directo, bajamos al sótano, donde Bueno, según nos dijeron ayer también, en el sótano había una entidad que nos decía que no abriéramos el sótano, ¿vale? Y bueno, todo hemos abierto y vamos a abrirlo con vosotros. puedes contar lo que te ha pasado hoy con la puerta que te han llamado, ¿no? Ah, bueno, bueno, estaba mi hermano, estaba por allá arriba, no sé dónde estaba, y ando con la puerta. Yo pensaba que eran los propietarios que habían venido. Y cuando yo iba a abrir la puerta, pues es que no había nadie, es que me he quedado alucinado. Y es así cuando te lo he dicho, te he dicho, Cristian, que me parece que han tocado la puerta de la casa y no habían tocado la puerta. Bueno, la verdad es que esta noche, desde que estamos con las cámaras y todo, pues, han pasado un montón de cosas, muchísimas cosas. Así que, bueno, chicos, compartir el directo y así nos ayudáis también un poquito. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver la cámara para bajar al sótano. Sí. Ya la tiene ahí casi para grabar, ¿no? Sí, lo tengo aquí ya. Bueno, ahora, bueno, tampoco es decir ahora que no vamos a poder leer los comentarios, ¿vale? Porque vamos a bajar. Sí, es que no podemos mejorar mucho más la calidad. No, es el internet de esta casa, no. Es que el internet de aquí que nos permite no podemos mejorarlo mucho más. Esperemos que se escucha entrecortado, Angie nos dice. A ver. Bajamos más la calidad. Como quieras. Vale, pero. A ver, lo podemos decir. Ya es como. Podemos bajar más la calidad
Si queréis la bajamos más la calidad, pero yo diría que tampoco, bueno, vamos a intentar aguantar, ¿no? A ver si aguanta o qué. Yo aguanto si se corta el fondo, no sé. ¿Es mucho lo que se corta? ¿Nos podéis decir que si es mucho o es mínimamente? Porque si no podemos bajar un poco la calidad, pero claro, no sé si va a mejorar igualmente. No lo sé si mejoraría. Yo creo que ya es problema de internet, ¿eh? Bueno, de todas maneras, pensar que tenemos esta investigación también grabada y bueno, la grabaremos también y la subiremos a YouTube. Bueno, que preparo la cámara. Sí, prepara la cámara, vamos a bajar al sótano. No. Bueno, esperemos que no se corte ahora bajando y bueno, vamos a mirar a ver, ¿no? Sí. Vamos a mirar a ver ahora con él. Vale. Vámonos para abajo. Sí, vamos. Vamos para abajo. Coge la Spirit y eso. Déjame. Toma, toma, llévalo tú y cojo yo la Spirit. ¿Tienes la linterna, no? Vale, pues vamos. Vamos al sótano. La primera vez que bajamos, Del medio. Vale, bájate primero que tienes la. Buah. Me acuerdo que ayer no pudimos abrir la puerta. Hay que mirar el ambiente, Se nota súper cargado aquí abajo, La verdad es que sí, Bueno, aquí es donde guardan todo, los propietarios, las maderas y todo, para la leña. Es raro, pero me ha venido un dolor de cabeza de repente. Sí, soy yo. Vamos a enseñar un poco por aquí. ¿Qué es esto? Es más almacén. Muchas telarañas, Sí. No notas la presión, que está muy. No parecía tan grande, No me imaginaba que fuera tan grande. Esto debe ser una puerta también de salida o algo. No sé si te parece, Cristian. No sé si a ver si con el sensor electromagnético conseguimos captar alguna señal aquí. ¿Hay alguien aquí abajo con nosotros? ¿Puedes tocar el sensor? ¿Puedes volverlo a tocar? Poquito, mira. Mira, ahora mira, la primera vez que nos salta en 3 días, Sí, uff. Está muy cargado aquí, Se me ha recorrido ahora un frío en todo el cuerpo. ¿Eres Samuel? Si eres Samuel, hazlo saltar. Mira. Se escucha un golpe. ¿Puedes llegar al rojo, Samuel? Intenta, lo intenta. Se mantiene en naranja. ¿Estás aquí atrapado? Hazlo marcar. Manténlo en rojo. ¿Puedes mantenerlo en rojo? He notado un aire en mi nuca. He notado un aire en mi nuca, Cristian. Yo tengo, no sé, me ha venido mucho frío de repente. ¿No quieres moverte? A ver si he notado un poco más de señal por algún lado.
Samuel, ¿estás aquí? ¿Quieres que pongamos la Spirit para que te comuniques a través de ahí? Haz saltar el sensor si lo quieres. Me están tocando la mano. Si quieres, déjalo puesto en algún sitio, Cristian. Déjalo apoyado. Uy, ¿esto qué es? Oh, el muñeco Michelin. ¿Lo ponemos aquí? Lo ponemos aquí si quieres. Apagamos la linterna si te parece, ¿eh? Y ponemos la Spirit, a ver. A ver, voy a coger un plano que se vea. ¿Apagamos las luces o cómo se ve sin luz? No, eso no vamos a ver sin linterna. Puedo ponerlo más. La flojita esta. ¿Quién hay aquí atrapado? Samuel. 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 Samuel, yo te lo he escuchado. Samuel, claro, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, Samuel? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás solo aquí con nosotros o hay más espíritus? Mira, está saltando solo el del sensor. Sí, está grabando. ¿Quieres comunicación, Samuel? No sé de la conexión, ¿no? No. No, de momento la conexión me continúa. Vale, vale. Samuel, dinos por la Spirit qué necesitas. ¿Qué ha dicho? Repítelo. ¿Puede dar algún golpe? ¿Pueden manifestarte a través de la cámara? ¿Pueden mostrarte? Samuel, ¿eras tú quien ayer quería salir de aquí y llamaba a la puerta? No, eso es la maquinaria de aquí. Sí. Samuel, ¿necesitas ayuda? ¿Eres tú que molestas a los propietarios cuando vienen aquí? Tal vez. ¿Por qué lo haces? Vamos a probar con la luz azul esta, Vale, perfecto. que hay más oscuridad. Samuel, ¿te gustaría subir arriba? Después. ¿Quieres hacernos daño? Se ha desenfocado la cámara. Se ha desenfocado la cámara, Cristian. ¿Te acuerdas que te pasó a mí también? Sí. ¿Yo? ¿O ya? Ha dicho, ya. Se ha desenfocado totalmente, ¿eh?
Nosotros le damos permiso a todos los espíritus. Podéis utilizar nuestra energía, para comunicaros. O manifestaros de alguna forma. ¿Puede golpear algo? Se me desenfoca la cámara un montón. ¿Se cae allí? Ah, vale. Samuel, ¿sigues aquí? Mira, mira la cámara. Se ve súper borrosa, Se desenfoca todo el rato, No sé, pero es muy raro la cámara, Cristian. Se desenfoca. ¿Quieres que la coja yo la espirita? A ver. ¿Coge la cámara? Sí. A ver. ¿Algún espíritu o entidad de esta casa quiere hablar conmigo? Ha sido una voz muy rara, Demasiado. Queremos comunicarnos con esas entidades que están molestando a los propietarios. ¿Por qué lo hacéis? Contestar. No os quieren aquí en esta casa. Os tenéis que marchar de aquí. Detrás tuyo se ha visto como una sombra. Como algo pasar detrás tuyo. ¿Estás aquí? ¿Detrás? ¿Cómo detrás? ¿Dónde estáis ahora mismo? Podéis subir allá arriba, a la casa. Os esperamos ahí. Creo que ha dicho... Apágala. A ver si nos está intentando apagar alguna cámara. De las que tenemos allí conectadas. No podemos controlar ahí arriba. No sabemos si... Bueno, no sabemos si en realidad estáis continuando viendo las cámaras o no. Aquí todavía marca conexión, ¿no? Sí, sí, aquí marca conexión. De la conexión, pero bueno, tampoco sabemos la calidad que se está transmitiendo. Espero que sea buena. Yo he escuchado... Apágala. Tenéis el sótano abierto. Podéis subir arriba ya. ¿Habéis subido? Sí. Sí. La entidad que estaba dando golpes en la puerta. ¿Cómo te llamas? ¿Hay algún demonio aquí? ¿En esta casa? Manifiéstate. No te tenemos miedo.
Intentan arañarnos, asustarnos. ¡Vamos! Le he cortado justo cuando decía algo, vale, ha dicho. Sí. He escuchado vale yo. ¿Sabes que me está escociendo aquí? ¿Dónde? Aquí. ¿Quieres que te enfoque? A ver. Sí. No sé si tengo algo o no, pero me está... Por aquí. No tengo nada, ¿no? Es que me duele un montón por aquí. Como si fuera interno, aquí. Ah, pero, No se ve muy pero bien. mucho, ¿eh? Cristian, has acercado el zoom, aléjalo. Has tocado aquí. Nada. No sé. Aprieta en el medio. No sé. Aquí me duele muchísimo. Toda esta zona. No sé, no se ve nada, Cristian. A ver. Todo por aquí. No, no se te ve nada. Ah, pues me duele mucho, ¿eh? Tú. Ahora quieres que coja. Casi se ve más oscuro. ¿Quieres coger el ¿La habéis sensor tocado o- a mi hermano? ¿La habéis tocado? ¿La habéis arañado? No sé si ha dicho míralo o arriba. No sé si ha dicho mira o arriba. ¿Sabes qué hay ahí arriba, en la habitación? ¿Qué hay sentado en la silla? Repítelo, ¿qué hay ahí arriba sentado en la silla? Ha dicho, ¿eh? Antes ha dicho la muñeca. ¿Os molesta que estemos aquí abajo? ¿Os gusta que estemos aquí? No sé, ha dicho algo, pero sí. ¿Puedes dar algún golpe? Se escucha un golpe, ¿no? ¿Sabes qué es esta noche? ¿Sabes qué día es? Vamos, dilo. ¿Qué día es? ¿Halloween? Me ha parecido escuchar Halloween. Sí, creo que ha dicho. No sé, tengo la sensación de de que lo que hubiera aquí encerrado Ya ha salido de la casa. ha Ya subido. nos ha notado lo mismo cuando hemos abierto, que se ha notado como, bueno, el olor ese que se ha notado. El olor ese tan raro y el dolor de cabeza que tenía se me ha ido de repente. Bueno, y como ya hemos explicado, que estamos en una casa donde se habita normalmente. Exacto. Eso se habita, o sea que no es una casa que se mantenga cerrada, sino que hay utensilios, hay ropa, hay de todo. Pero si tengo entendido bien, aquí no suelen bajar. E incluso, mira, tienen el tractor enchufado ahí abajo, ¿ves la luz? Se puede ver que está enchufado, que lo ¿Ah, sí? utilizan. Sí. Se ve la luz. Pero los propietarios pues nos han llamado porque algo les sucedía aquí y bueno, Bueno, escuchaban de todo. Los golpes que hemos coge escuchado. Sí. ¿hay alguien aquí abajo? Toca el aparato. Si sigues aquí, toca el aparato. O toca mi mano.
¿Te has fijado antes cuando hemos bajado? Había señal, ahora ya no, ¿no? Mira, No, no. tampoco. ¿Dónde estás? Tócalo. Justo cuando he ido a acercarme. Manténlo en rojo. Vamos, muéstranos que estás aquí. ¿Puedes tocarme la mano? Tócame la mano. Haz algún ruido. Eso sé yo. ¿No quieres salir de aquí, Samuel? ¿Quieres quedarte aquí abajo? Si quieres quedarte aquí abajo, toca el aparato. Samuel, yo creo que se ha ido para arriba ya hace rato. Si no eres Samuel, toca el aparato. Si quieres hacernos daño, intenta ponerlo en rojo. Vamos. Vamos, que es una noche en la que tenéis fuerza hoy. Manifiéstate, ponlo en rojo si quieres hacernos daño. Acabo de ver como un Nord pasar por delante mío. Hay picos, pero no muy grandes ahora ya. Yo creo que se han ido todos para arriba. Ey. Vamos, manténlo en rojo. Tengo la mano congelada. Congelada, ¿eh? Cristian, la tengo congelada ahora mismo, ¿eh? Se aprecia bien, ¿no? Sí, 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 con esta luz se ve todo perfecto. ¿No puedes mantenerlo en rojo? Vamos. Lo he intentado, ¿eh? Intenta, lo intenta. Tengo la mano, Cristian, te lo prometo, ¿eh? La tengo helada, tío, la mano. Vamos, hasta el rojo. La tengo congelada la mano, ¿eh? Incluso, mira, llevo nada así aguantándolo y es como si tuviera el brazo hasta cansado, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Lo has escuchado? Ha sido un gruñido, No, no, ha sido un ¡pum! Como si se cayera algo o tiraran algo. No sé si se me aprecia, pero mira mi piel, ¿eh? Mira los pelos, ¿eh? Sí, se ve bien. Madre mía. El golpe ha sido clarísimo. Mira, ahora en rojo, la ha puesto en rojo ahora. El golpe yo lo he escuchado, pero clarísimo. A ver si nos han tirado algo. Esperamos que no. No sé. Si has sido tú el de golpe, sube la luz. Ha sido la máquina. Sí, sí. Ojo apagado un momento.
Vamos a hacer unas cuantas preguntas más y vamos a subir para arriba, ¿no? Sí, sí, yo quiero saber lo que es el golpe también. A ver, vamos a ponernos para la esquina, vamos a ver por aquí. Eso, perfecto. Vamos a ponernos aquí al fondo Perdonad si no veis ahora, pero es que estamos alumbrándonos para nosotros. Sí, quédate ahí. Quédate ahí. La entidad que está aquí abajo todavía. Se ha desenfocado, pero muchísimo. La entidad que está aquí abajo, dinos tu nombre. ¿No quieres comunicarte con nosotros? Di que no, si no quieres, y nos iremos hacia arriba. ¿Yo? ¿Yo? ¿Me has escuchado? ¿Yo? Sí, tú. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Samuel ha dicho. No sé si es que se puede llamar Samuel o es un espíritu burlón o muy autoritario. ¿Viviste aquí, Samuel? ¿O alguna de la entidad vivió aquí en esta casa? Bueno, primera toma de contacto con el sótano. Y hemos notado, bueno, no sé si ha notado lo mismo que yo, pero como si hubiéramos abierto y la casa... A mí me ha dado muy mala energía, ya te digo. Dolor de cabeza me ha venido y después del golpe que se ha escuchado me ha venido otra vez. No, sí, el golpe se ha escuchado clarísimo. No sé si vosotros lo habéis, no sé si vosotros lo habéis escuchado, pero... Bueno, si te parece, Cristian. Vamos para arriba, ¿quieres? Vale, aquí hay luz. Perfecto. A ver. Podemos ir está grabando, ¿no? Sí. Está grabando todavía, ¿no? Está conectado, digo, ¿no? Sí, está bonito todavía, sí. ¿Quieres que pasemos aquí a la cocina? Vale. Aquí no tenemos otra cámara puesta. Y lo que también los captadores se captan muchísimo. ¿Has escuchado? Un golpe así. Un golpe por aquí. Eso soy yo ahora. Eso soy yo. Y hace más frío aquí que abajo. Sí, hace más frío aquí. ¿Hay alguien aquí en la cocina? ¿Hay alguien aquí en la cocina? Es que si no se va a ver mal. Te tengo que alumbrar un poco porque si no se va a ver mal. Lo van a ver mal ellos. ¿Puedes tocar el aparato que está encima de la mesa? Pasos. Se han escuchado pasos. Samuel, ¿estás aquí?
¿Sabes lo que he escuchado de la chica? A la chica le he escuchado ¿por qué abres? ¿Por qué abres? Como la que nos decía ayer, Que no abriéramos. decíamos que no abriéramos la puerta. Es como si hubiéramos desatado algo, ¿no? De abajo. Yo creo que sí, tiene toda la pinta. ¿Quieres probar tú aquí con las pilitas, a ver? Sí. Toma. Verás que si no me das con la luz, Sí. se va a ver. No sé por qué, pero se desenfoca la cámara. Sí. Se desenfoca y bastante, ¿eh? Samuel, ¿dónde estás de la casa? ¿Qué has escuchado? No sé. Nada. En serio, ve, está desenfocada la cámara, ¿eh? Samuel, ¿tienes miedo? Vosotros. Vosotros. ¿Dónde estás ahora, Samuel? ¿Podéis dar algún golpe? Se ha escuchado un grito. ¿Sabes lo que he escuchado yo? Un ¡oh! Yo he escuchado ayuda. ¿Sí? Chica, he escuchado ayuda. ¿Podéis manifestaros? Como un ultrasonido o algo, ¿no? Hay un silencio raro, ¿eh? ¿Quieres volver o...? Seguir. Volvemos y empezamos ya a ver qué hacemos. Creepypasta, experimento y tal. Sí. Venga, va. Voy a cortar. Vamos para allá. Ahora corto allí. ¿Dejamos la puerta abierta? Sí. Yo creo que sí. Vale. A ver si sigue esto todavía. Todo también. Perfecto. Bueno. El sótano tela, ¿eh? La verdad que... Sí. Sinceramente... Me dolía. Lo que da de esto, ¿no? Me dolía. Ahora no me duele, pero... me molesta. Yo creo que al dejarlo abierto han subido. Bueno, no sabemos si se ha visto bien, esperemos que sí. Sí, es verdad. No ¿Lo sabemos. habéis visto? A ver los comentarios, se ve borroso. A ver, vamos a leer. Es que no he podido leer los comentarios antes. Interferencia. ¿Se escuchaban interferencias? No se veía bien, pues. Es que en la parte donde estamos se nos escucha un poco. No podemos hacer gran cosa tampoco. Sí, Cheri, la casa es muy grande, la casa, la verdad. No, es verdad que sí. Es que en esta zona de aquí se entrecorta un poco más. No sé por qué,
Sí, está buena. Vale. Bueno, nosotros tenemos internet aquí, o sea que bueno, de momento va tirando, pero no sabemos si No sé hasta qué puede punto. ser la cámara. Es que depende de dónde. Bueno, más bien no es la zona de la casa realmente porque se está transmitiendo todo por cable. Bueno, es que está todo enchufado por cable y bueno, la verdad. Pues ahora vamos a bajar ya mismo. No sé, Cristian, qué opinas si hacer el Bloody Mary. Bloody Mary. Cogerás un walkie, Sí, ¿no? Porque sí, me llevo ¿has un walkie. decidido ya la habitación o no? Sí, Sí, ya sabes qué sí, habitación. iré a la de allí. A la habitación de allí, de salón. Bueno, pues Vale, bueno, pues, si quieres, sí, bueno, me voy a preparar las cosas y ya. Me cojo el móvil. vale. Cógelo todo. ¿Te has cogido el walkie? Sí. Sí, has cogido todo ya el walkie. Vale. A ver, espérate. Chicos, se escuchan murmullos. Me va a servir para entender algunas cosas que me pasan. Sí, en el sótano, bueno, desde que hemos dejado abierto, se escuchaban varias cosas, Cristian, se escuchaban. Bueno, de hecho, aquí. ¿Eh? En la cocina. Bueno, pues entonces va, Cristian, ¿estás preparado? ¿Has cogido todo ya? Vale. Vale, pues voy a ir a esta habitación de aquí. Vale. Voy a cerrar, Dani, ¿vale? Sí, cierra la puerta. Para que así no haya ningún problema. Interferencias. Vale, así creo que irá bien. Esta parte de aquí no la habéis visto. Voy preparando las cosas por aquí. Dejar esto. Cristian, te voy a cerrar la puerta que la has cerrado mal, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a poner el espejo por aquí. La vela negra también. Vamos a ver si podemos hacer o de Bloody Mary. Incluso, a ver, voy a quitar el flash, cómo se ve. Vale. Voy a empezar. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. ¿Puedes dar un golpe si estás aquí? Wow. La vela. Bloody Mary. ¿Estás aquí?
Quiero hablar con Bloody Mary. ¿Notas algo? ¿Todo bien? Se ha escuchado un golpe, no sé si lo has apreciado tú ahí, pero... Me ha parecido escuchar algo, pero no sé si de aquí también en el salón, porque parece también que aquí se escuchan algunos golpes. Bloody Mary, si estás aquí, ¿puedes dar algún golpe? ¿Puedes apagarme la vela? La vela sí que es verdad que hace algo raro, pero... no sé. Sí, ya lo veo, que la vela hace movimientos raros. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Vale, he probado el Bloody Mary, como has visto, y voy a probar con Verónica ahora, ¿vale? Aquí abajo, Cristian, me está pareciendo escuchar pasos aquí en el pasillo, en la entrada, ¿eh? Vale. Voy a probar Verónica, y si no funciona, al igual lo finalizo, pero voy a esperar un rato a ver. Hostia, no, espera. En el espejo parece que hay una cara. ¿La ves? Parece la cara de una niña. Sí, se ve algo y aparte, espérate, que aparte de eso, que aquí Cristian está haciendo mucho frío y escucho pasos. De verdad que escucho pasos aquí abajo, enfrente de la chimenea. No sé si vosotros lo estáis apreciando, pero para mí es... aquí, justo aquí, parece la cara de una niña. Bloody Mary, ¿eres tú? ¿Puedes dar un golpe? Cristian, las luces de aquí han bajado por un momento. La sensibilidad de la luz ha bajado. Vale, voy a decir que si puede manifestarse ahí por donde estás tú, ¿vale? Vale. ¿Puedes manifestarte donde está mi hermano, si eres Bloody Mary? Qué raro la cara esta. Voy a probar con Verónica, ¿vale? Ha salido la cara esta, pero igualmente probaré con Verónica. Vale. A ver, ¿cómo lo puedo dejar para que me veáis bien? Y veáis bien. Ha sido tú ese golpe, ¿no? No. No, yo no he hecho ningún golpe ahora. Tía, pues ha escuchado un golpe justo... Bueno, la puerta está cerrada, pero la he escuchado por dentro yo el golpe. Bueno, probaré con Verónica. Bueno, Verónica tiene dos formas de hacerlo. O 3 veces Verónica o 7 veces. Empezaré con 3. Espera un rato. Verónica. 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 ¿Estás aquí, Verónica? Cristian, están moviendo aquí algo en el lavabo de abajo, tío. Se escuchan cómo se mueven los cartones o las bolsas que tenemos ahí guardadas, ¿eh?
Aquí lo más raro ha sido la cara del espejo y poco más está pasando, la verdad. Creo que voy a probar con 7 veces Verónica. Vale, vamos ya. Verónica, 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 Verónica. Si estás aquí, manifiéstate. Quiero verte. Eso de ahí me hace muy raro, no sé si antes estaba o no, es que... ¿Puedes manifestarte? ¿Dónde está mi hermano? ¿Puedes hacer un golpe? Wow, escucho pasos detrás mío. Aquí abajo también empieza a haber movimiento raro ya. ¿Puedes manifestarte si estás aquí? Acabo de escuchar un golpe detrás mío, Cristian. Detrás del sofá. Aquí ha cesado la actividad. Esperaré un minuto o así y si no pasa nada volveré. Vale. ¿Se puede manifestar alguien aquí? Verónica, ¿estás aquí? ¿Se ha escuchado algo aquí en la habitación? Sí, me parece escucharlo a mí también, ¿eh? En tu cámara. Hay algo que está subiendo donde estoy yo. Voy a poner la luz, pero más que nada para que veáis vosotros. Vale, creo que voy a finalizar ya esto. Vale, perfecto. Vamos a apagar la vela. Y vamos a recoger todo. A ver. Voy a poner bien esto. ¿Qué ha sido eso? El walkie-talkie. Vale, vamos a bajar con cuidado.
Vale, eso que he escuchado es que se me ha cambiado la frecuencia del walkie. Tranquilo. Vale. Vale, pues ya... Voy a quitar esta cámara ya. Puedes quitarla ya. Se han escuchado por eso, se ha visto la cara, un poco, se ha visto. ¿Sí? Sí. Yo desde mi pantalla lo veo. Bueno, ha habido un pequeño aquí lapso. ¿Ya está, Cristian? Sí. ¿Cómo te ha ido? No sé qué ha pasado, se ha cortado un poco. ¿Se ahí. apreciaba la cara? ¿Eh? ¿Se apreciaba la cara? Se veía perfecta la cara en el espejo, ¿eh? Ha sido... Buah. Se veía brutal la cara, ¿eh? No sé qué ha pasado, que se ha quedado como entreclavado el directo. Cuando he cambiado de cámara, Ya hemos empezado... se ha quedado... la conexión así. Pues la conexión, mira, sentimos que la Tengo conexión un sea así. escalofrío por todo el cuerpo, al final... Aquí estaba escuchando golpes por todos lados, o sea, como la gente caminaba y todo, ¿eh? Ha sido brutal, ha Parecía sido... que estaban arriba conmigo al final. ¿Dónde están, Flor? Estamos en una casa privada que nos han llamado para investigar. No, pero joder, lo he notado, se ha notado un montón. Yo no sé si los problemas de conexión vienen a ser precisamente por lo que pasa en esta casa, pero no entiendo, pues estamos conectados todos bien y se corta. Sí, es que la conexión va un poco mal. No sé si ahora podré subirme con el teléfono. Lo intentamos, si quieres, a ver. Bueno, tú igualmente dices, intentar subir, Un walkie. se corta un poco. Se corta bastante. Pongan ahí la Spirit. Bueno, podemos probar. Es que aquí donde estamos, ¿está ahí la Spirit o no? Sí, sí, la dejo antes aquí. La podemos poner aquí. No sé si se entrecortará. Vamos a probar. Pregunto... Sí, es que no podemos hacer más por la conexión. Pregunto por Vladimir o... A ver, Verónica, pregunta a ver si se han aparecido alguna de las dos. ¿Está aquí Vladimir y Verónica? O sea, como la voz, ¿no? Son un grito, no. Un grito. No se me recuerda cuando estáis ahí. No sé, prueba a ir arriba, si no. La Voy a probar. Probar ahí la a ver aguja. si... Pues puede ser que estamos aquí en el salón de la casa. Pero es raro porque tenemos... A ver. Vale. ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que sí se escucha. De la cámara. Bueno, cógelo. Bueno, si quieres yo me voy para arriba. Sí, ¿Eh? sí, sí. Y ahora activa este de aquí. Ujú. Voy a probar de irme a esta habitación que veis que tengo la aguja preparada ya. A ver. Vale. Llevo el walkie y me llevo el sensor, lo pongo por encima de la cámara también. Sí. Vale. Bueno, no sé si se me verá bien. Mi hermano se queda abajo. Yo voy a subir arriba. Queda un pelín más lento. Se ve más lento. Pues voy a intentar ir a poco. Vale, decidme cómo se ve por aquí, porque... Activa el micro, Cristian. Sí, sí, ya está. Vale. Voy a ponerme aquí. Voy a girar.
Vale, ahí perfecto. Sí, Sí, pregunta a ver si ven bien. ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Lo veis bien ahí? Yo creo que está bien así, ¿eh? A ver qué decís vosotros. Voy a poner también el sensor, no sé si se aprecia de la cámara la luz. No parece que se vea. Si quieres ponerlo encima de la ouija, que al igual se ve mejor. Sí. Aquí. ¿Bien aquí? Se ve bien la ouija y el sensor. Cuando quieras. Voy a cerrar la puerta, si te parece también. Hace un frío aquí brutal, ¿eh? Hemos perdido tu cámara. Voy a volver a abrir. Espera, tengo que hacer la sesión porque acabo de abrir ahora. ¿Quieres, Cristian? Bueno, es que no se ve la ouija. Vale, voy a intentar recuperarme. Me parece que ha sido porque he cerrado la puerta. Vale, un momento que se ha cortado tu cámara. A ver ahora. ¿Se ha recuperado o no? No, se ha quedado en imagen fija. Te va a conectarlo, a ver. Sí, tenemos fallos con las cámaras. Internet no es muy bueno. Estamos intentando arreglarlo. A ver qué. Que se me ha apagado el teléfono. ¿Se te ha apagado el teléfono? Se me ha apagado. Tenía batería, estaba cargando el teléfono. Se ha apagado el teléfono. Se ha apagado, ¿no? Qué raro. Coge el tuyo, vamos a conectar con el tuyo, ¿viste? Coge tu teléfono. Ujú. No me deja entender. O una más que me han fundido la batería seguro. Sí, vamos. Me la han fundido seguro la batería. A ver. Hacía mucho frío, ahí arriba. Sí. Muchísimo frío, Mira, es que también el internet ahora está yendo bastante lento. Es que Hay subidas y bajadas de internet. es el internet que va mal, va mal. No sé cómo lo veis aquí con esta cámara fija. ¿Lo veis bien? Es que no, el internet va y viene. Vale, a ver. Se ha quedado pillada. Todo por el drone. Sí. A ver. No, vamos a probar por esta. Conecta ahora.
Gírala, ponla en el trípode. Vamos, hemos conectado. A ver si ahora podemos hacer que funcione. Voy a hacer aquí un ajuste. ¿Eh? Vale, ya está puesta, está ahí. Sí, perfecto. Vale. Lo activo yo. Luego lo activo así. ¿Te lo llevas tú? No sé si se ve bien. Sí, sí. Yo te aviso. ¿Se ve bien? Hacía mucho frío, ¿eh? Ahí arriba. Tengo las manos congeladas, ¿eh? Al igual, bueno, ha sido la batería que se me ha cortado. Bueno, Bueno, pues. voy. ¿Puedes girar la cámara? Bueno, tú me dices de arriba si se ve bien. Perfecto. Vale, pues voy a conectar. Yo te aviso, sí. ¿Llevas el walkie? Esta lo he dejado arriba. Vale. Enchufa el... No actives el mío. Vale, a ver ahora. Vamos a repetir. ¿Cómo se ve ahí? Baja un pelín más. Ahí. Ahí perfecto. ¿Se ve el sensor? El sensor júntalo un poco más. Dime. El sensor júntalo a la tabla. Perfecto. Vale, pues tenéis que pensar que cuando hablo por el walkie Cristian se puede enchufar el sensor, o sea que no cuenta, ¿eh? Voy a volver a abrir. Acabo de escuchar un golpe, Cristian. Acabo de escuchar un golpe, ¿eh? ¿Hay alguna entidad aquí que se quiera comunicar conmigo? Antes me ha respondido. Vuelvo a comunicar. Se han escuchado pasos de aquí, viniendo del sótano más o menos. Hace mucho frío. ¿Cómo te llamas? M.O. Ha marcado. ¿Puedes hacer saltar el sensor electromagnético que tengo delante de la tabla? Hazlo saltar. Tócalo. He puesto que sí. Vamos, tócalo. ¿Qué haces aquí en esta casa?
Cherry, creemos que sí, que en el sótano pasó algo. ¿Se ven las ¿Entra letras bien? bien? ¿O hace falta que las diga? Yo las veo bastante bien. Por cierto, acabo de pasar un orb exagerado. No sé si lo habéis visto, pero me ha marcado posesión. Quizá esté intentando poseer la casa. O a nosotros. ¿A quién quieres poseer? ¿O qué quieres poseer? Me acaba de marcar ti. O sea, supongo que quería decir a lo mejor a ti. A mí. ¿Crees en Dios? Sí, Edith, en esa habitación pasan muchos orbs. ¿Eres un demonio? ¿Quién te ha traído aquí? Se escuchan golpes por aquí abajo, ¿eh? Marcador de religión. ¿Qué te ha traído aquí? Y me marca religión. Buah, hace muchísimo frío aquí. Ha perdido fuerza aquí la luz, ¿eh? Ha parpadeado un poco. Yo estoy congelado ahora mismo, pero congelado. Tengo la piel, no sé si es en el brazo o la cámara, pero tengo la piel de gallina total. ¿Me puedes decir tu nombre? Dímelo. ¿Por qué no me lo dices? ¿Tienes miedo? Pues entonces, dímelo. Ok. Dime tu nombre. Si no me lo dices, te vamos a expulsar de aquí. Se siente súper raro aquí en la habitación, ¿sabes? No sé si veis algún orco o algo en la cámara. Sí, aquí Edith ha visto un orb y yo también he visto varios ya. ¿Estás solo aquí o hay más demonios contigo? ¿Cuántos sois? 4. Me quedo 4. Dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Están dando golpes a la ventana de aquí.
No, hay alguna letra que no se aprecia bien. ¿Qué ha puesto? Astaroth. Uno de los demonios más peligrosos, ¿eh? Acaba de marcar Astaroth. Y encima Ha marcado la H también. Vamos, que ha puesto Astaroth. Exacto, le ha puesto el nombre real, no se ha saltado ninguna letra. Pues cuidado, porque es peligroso ese. ¿Quieres hacernos daño? ¿A quién quieres hacer daño? Ha marcado a ti. O sea, hablando conmigo. ¿Eres el más poderoso que está aquí? ¿Eres el que está al mando de todos? ¿Quién te ha enviado aquí? Ha marcado ser. Un ser. Un humano. ¿Por qué? Escuchan pasos por donde estoy yo. Aquí se escuchan pasos, ¿eh? Por temor. Ha Dicho dicho por temor, que le ha enviado a alguien aquí por temor. ¿Por temor a quién? Por temor, no lo sé, pero a lo mejor para infundir temor. Los propietarios no han llamado porque tenían miedo. Sí, porque escuchaban ruidos y golpes y demás. Hostia, Cristian. Acaba de moverse la cama, tío. Acaba de vibrar la cama ahora mismo. Pues no sé si se habrá apreciado en la videocámara esta del móvil. ¿Tienes algún espíritu, algún alma atrapado aquí contigo? ¿Cuántos son a los que tienes atrapados? ¿Y cómo se llama? Bueno, no sé si se ha visto, pero Según la bruja, tiene una alma atrapada y se llama Samuel. Sí, pero entonces no concuerda con lo de ayer, que supuestamente Samuel era el malo. Bueno, puede ser el antiguo propietario, como teníamos la idea, y que Samuel no salga del sótano por temor, porque la casa está infestada. Eso tendrá más sentido. Voy a intentar hacer la sesión y voy a decirle que para Samuel. Queda abandonada la sesión. Vale, Vete a la perfecto. vida. Vete al adiós y no te voy a molestar más. ¿Lo veis bien? ¿Se corta? Se siente súper mal ahora mismo.
Vamos, quiero abandonar la sesión, vete al adiós. Quiero hablar con Samuel, déjame hablar con él. Vale, gracias, Mónica. Pues vete al adiós. Vamos. Buah, ¿Sabes ¿sabes que qué estoy estoy oliendo oliendo ahora, ahora, Cristian? Cristian? Ha quemado. Ha quemado, pero pero ha quemado un montón. ¿eh? Por aquí se siguen escuchando pasos, ¿eh? Haz saltar el sensor electromagnético. Vamos, tócalo. Pues vete, no quiero comunicar más contigo. Vete al adiós. Vamos. Vale, por fin ya abandonó la sesión. Buah. Buah, se me ha quedado el dedo congelado, ¿Se nota cargado el ambiente? Y aquí está, Vuelve a vuelve a repetir, que repetir que no te he escuchado. No se ha escuchado nada por el walkie. El ambiente, ¿se nota cargado? ¿Repite? Hay problemas, hay problemas, ¿eh? No se escucha. ¿No me escuchas? Sí, ahora sí. Digo, el ambiente se nota cargado. Aquí arriba sí huele muy mal, ha quemado y bueno, bastante bastante cargado, cargado, más más de de lo lo que que aquí arriba en la habitación está. está. Pues luego le haremos una limpieza, a ver. Vale, voy a hacer la última sesión, voy a intentar contactar con Samuel y bueno, Y a ver, le voy a preguntar a ver y cerraremos. Vale, perfecto. Samuel, ¿puedes contactar conmigo? Hazlo a través de este tablero. al igual no se aprecia desde la cámara que tenemos puesta ahí, Cristian, pero la muñeca está mirando para arriba. ¿Qué está mirando para el techo? Se le ha subido la cabeza para arriba y es que lo más raro es que el cuello lo tiene fijo, no apenas se puede mover y está mirando para arriba. Esa muñeca solo puede mover el cuello de izquierda a derecha. Por eso, Sí, y está mirando para arriba. Mira, ¿Se ve el teléfono todavía? Sí, sí, yo te informo si se para, pero de momento todo. Mira, espera, Voy a hacer la sesión y te voy a voy a enseñar la enseñar la muñeca. Vale, ahí se aprecia la muñeca. Un poco más cerca. Enseña la muñeca entera. ¿Así? Sí, perfecto. ¿Puedes dar algún golpe? Pero aquí he escuchado algo, ¿por qué? Manifiéstate, da un golpe.
Vamos, si no me quieres aquí, da un golpe. Está súper cargado el ambiente, ¿eh? Pero muy, Ani, muy cargado. acabo de escuchar el piano. ¿Qué dices? ¿Has escuchado el piano? Acabo de escuchar el piano. Destápalo, a lo mejor lo tocan más. ¿Lo han escuchado en el directo también? No lo sé, ahora preguntaré a ver si... Hostia, ¿has escuchado el golpe? Sí, he escuchado. ¿Habéis escuchado el piano? Igual que yo, ¿o no? Vale, Cristian, la hago la última vez y bajo para abajo, ¿eh? Creo que sí, que lo han escuchado el piano también ellos, ¿eh? Pregunta por la Ouija si pueden utilizar el piano. ¿Se ve bien así? Un poquito más para el lado. ¿Repite? Un poco para el lado para abarcar toda la Ouija. ¿Aquí? Gira un poco la cámara del móvil. Vale, ahí, ahí la Ouija se ve bien. Repite. No te he escuchado. Que me digas si se ve bien. Sí. La entidad que ha tocado el piano, ¿puede responder a través de este tablero? ¿Quién eres? Se ha escuchado un golpe aquí abajo. ¿Sabes lo que me acaba de poner? No sé si está cachondeando o qué. He preguntado si se puede conectar, o sea, se puede conectar la persona que ha tocado el piano. Y me acaba de decir un nombre, me ha dicho Mozart, pero Mozart no tocaba el piano. Bueno, Que yo sepa, por lo menos, ¿no? Sí, Mozart tocaba el piano. No jodas. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Es que me ha parecido que era una canción de él. Pero Mozart tocaba el piano, en serio, que de verdad que no lo sabía. Yo de música entiendo poco. Sí, Mozart, si no me equivoco, era sordo y tocaba el piano. Pues se la ha hecho venir, ¿sabes? Me ha puesto Mozart. Pues era una canción suya, es lo que he escuchado yo. ¿Has tocado tú el piano? Oye, una cosa que ahora pienso, que esta gente que vive aquí es rica. No sería este piano de Mozart ahora por casualidad, ¿no? Sinceramente no lo sé, pero sí que es verdad que tienen poder adquisitivo alto y bueno, no lo sé si puede ser un piano. Bueno, lo que está claro es que es un piano antiguo, eso seguro.
Sí, sí, por eso no sé. Pero sí que me ha parecido una canción de Mozart, al menos lo que ha sonado. Voy a preguntarle a ver si lo puede volver a tocar, a ver. Estamos un poco atentos a ver si suena otra vez. ¿Puede volverlo a tocar el piano? Adelante, toca el piano. ¿Vivías aquí en esta casa? ¿Crees en Dios? Dani, acaban de dar, bueno, acabo de escuchar golpes al lado del piano. Sí, ya puede ser, aquí está súper cargado. Hay un Oz que ha pasado delante tuyo. ¿Puedes decirle que haga sonar el piano? Vale, sí, porque le he dicho tocar y le ha dado un golpe. Voy a decirle que lo haga sonar. ¿Puedes hacer sonar una tecla del piano? Adelante, hazlo sonar. Con fuerza. ¿Te gusta que estemos aquí? ¿No quieres hacernos daño tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Vale, me ha puesto Sam. Sí, ayer también salió Sam en la Ouija, al igual es la abreviatura de Samuel. Lo más curioso de todo es que los propietarios son ingleses y Sam se escribe en inglés. Supongo, vamos, creo. Sí, Sam es en inglés. Sam, ¿entiendes el español, no entonces? ¿Eras propietario de esta casa? Sí, yo. ¿Y te gustan los nuevos propietarios que tienes ahora? Golpes aquí al lado. ¿No quieres que se vayan? ¿Por qué quieres que se vayan? Acaban de dar un golpe en la mesa. Le he preguntado a Sam que si le gustan los propietarios, me ha dicho que sí. Que no los quiere aquí porque los está protegiendo. Por protección. Esto cuadra ya un poco más por eso la historia ya, con lo que nos han comentado los propietarios también. Sam, ¿estás atrapado por algún demonio aquí? ¿Cuántos? 4. Lo mismo me ha puesto uno. Bueno, parece ser que es
propietario y que está atrapado por 4 demonios. Ya 4 me han puesto ya unas cuantas veces 4. Muy raro 4 demonios, pero teniendo en cuenta que esta casa tiene antigüedades, podría ser. ¿Los demonios están a su libre albedrío por aquí, por la casa, o están en algún objeto? Acaban de tocar el piano otra vez. Cristian, Acaban de decir muñeco. ¿Sabes el muñeco que hay en la otra habitación colgado? Sí, el que te dije yo el jueves que daba muy mal rollo. Pues Acaban de decir que, bueno, supuestamente alguno de los demonios posea ese muñeco. Fue lo que más me llamó la atención de esa habitación, la verdad. ¿corremos peligro nosotros aquí, Sam? ¿Quieres irte a la luz? Vale. Vale, gracias por comunicar. Te puedes ir a adiós. Vale, bajo. Vale. He escuchado 2 veces el piano. He escuchado 2 veces el piano. El primero parecía el fragmento de una canción de Mozart y la segunda parecía un do menor. Ha sido muy raro, ¿eh? Bueno, no lo sé, a ver, prueba la otra. Pero al igual esta tiene más lag. Al igual. Bueno, pues más o menos en estos días hemos averiguado algo, por lo menos. Yo creo que este propietario, el actual, no quiere venir aquí porque hay algo que no lo deja venir aquí, que no lo quiere aquí y seguramente le está molestando por diciendo, bueno, haciendo múltiples cosas, ¿sabes? Moviendo A mí, cosas, golpes. Digo, yo mientras he estado durmiendo esta noche me han tirado de los pies. No, pero sí, hemos llegado a la conclusión al final de que, bueno, que aquí hay malas sensaciones y, bueno, a ti incluso te han arañado, bueno, te han hecho daño en... Sí, estaba por aquí. Claro que el problema de tener los gatos que tengo aquí. No lo encuentro. Bueno, pero da igual. Pero No. bueno, que tú has visto que no tenía nada, ¿sabes? Bueno, yo creo que, bueno, al final le haremos una limpieza aquí a la casa al señor. Cristian se le hará la limpieza. Sí, se hará la limpieza y si por algún motivo siguieran estas cosas ya... Bueno, llamaríamos a alguien a ver si puede... sí, claro. Porque Astaroth, bueno, es un demonio... Si es Astaroth, es un demonio bastante... De los más poderosos. Complicado. Complicado. Según nos marca los grimorios y según nos marca los libros de demonología,
uno de los más poderosos. Sí, la verdad. De lo más difícil de sacar. Bueno, gracias a todos los que habéis estado aquí esta noche con nosotros. Recordad que nos podéis seguir también en Instagram, ¿vale? Dani _ Demon Hunter y Cristian _ Demon Hunter. Y suscribiros al canal de YouTube porque pronto, bueno, pasaremos a hacer los directos por el YouTube, viendo que Facebook no tiene muy buena calidad, Muy bien, ¿no? no responde muy bien y bueno. Incluso, bueno, subiremos también el capítulo este especial, lo subiremos bueno, a YouTube. ¿Sabes que cuesta hasta hablar y todo? Es como si me cortaran, ¿eh? Sí, Es como si me cortaran al hablar, ¿eh? No como sé, si te pero- quedara en blanco. Pero bueno, después de estos días que llevamos aquí durmiendo y todo, estoy súper agotado, ¿eh? Y mira que apenas hemos hecho nada porque simplemente hemos estado en el sofá, pero estoy súper Siempre agotado. es mejor las cámaras y todo. Así que hemos tenido bastantes dificultades. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí y que tengáis un feliz día de los difuntos. Y nada. Vale. Bueno, hasta el próximo directo. Buenas noches, adiós.